La boda de mi hermana Griselda se canceló. No se pospuso, no se movió de fecha. Se canceló. De la forma más espectacular, humillante y catastróficamente pública posible, frente a ambas familias, todos sus amigos adinerados y los socios del bufete de mi padre. Y de alguna manera, de alguna forma retorcida y francamente surrealista que solo mi familia podría ingeniar, todo el mundo, desde mi tía la chismosa hasta el mesero que sirvió los canapés, piensa que fue culpa mía. Déjenme presentarme, porque dudo que mi familia lo haga por mí. Soy Paloma, tengo 20 años. Para el censo familiar, yo soy la rara, la sensible, la dramática, la complicada. En resumen, y para ahorrarles tiempo, soy la oveja negra. Mi hermana es Griselda, tiene 25. Ella es, por supuesto, la hija dorada, la consentida, la abogada brillante, la hija perfecta, el orgullo de la familia, el sol alrededor del cual gira todo nuestro pequeño y disfuncional universo. Y luego está César, también de 25. Él, ahora prometido. El yerno ideal, socio en una firma de arquitectura, guapo, exitoso y, como demostrará esta historia, aparentemente la única persona con un gramo de decencia en toda esta farsa. Para que puedan entender cómo se desmoronó una boda que, según mi madre, costó más que tu universidad, Paloma, $500,000, para ser exactos, tienen que entender cómo era crecer en esa casa. No era un infierno de gritos y golpes, nada tan obvio, nada que dejara marcas visibles. No. Lo nuestro era un infierno de susurros, de silencios, de expectativas no cumplidas y de una erosión lenta, meticulosa y constante de quien era yo. Nuestra casa era un reflejo de mis padres, impecable, carísima, decorada con un gusto exquisito y completamente fría. Parecía un museo. Un lugar donde cualquier cosa fuera de lugar, cualquier emoción demasiado ruidosa, cualquier imperfección, se limpiaba de inmediato. Griselda encajaba perfectamente en ese museo. Yo era el grafiti en la pared. Griselda era el sol. Todo giraba en torno a ella. Yo era un satélite distante, un punto borroso en la órbita lejana, apenas visible. Recuerdo una cena, yo tendría unos 18 años, justo antes de irme a la universidad. Estaba temblando de emoción porque había ganado un pequeño premio estatal de diseño gráfico por un cartel que hice. Era la primera vez que algo que yo hacía recibía reconocimiento fuera de mi cuarto. Cuando lo mencioné en la cena, mi padre asintió, sin levantar la vista de su periódico financiero, y murmuró, «Ah, qué bien, mi hija. Pásame la sal». Ni siquiera preguntó qué había diseñado. Mi madre dijo, «Qué bueno, Paloma. Ojalá ese dinerito te alcance para comprarte ropa decente». 10 minutos después, Griselda llegó tarde del trabajo. Entró como un huracán, quejándose del tráfico y del incompetente de su asistente. Mencionó, casi al pasar, que su jefe le había dicho que su presentación de PowerPoint había sido sólida. Mi madre casi se desmaya de la emoción. «¿Oyes, viejo? Griselda es indispensable en esa firma. Y va a ser socia antes de los 30, ya verás. Tenemos que celebrarlo. Destapa el vino bueno». Esa era mi vida. Yo podía prenderle fuego a mi tarea y ellos solo se quejarían del olor a humo. Griselda podía respirar y ellos lo aplaudirían como si fuera un logro olímpico. Así que hice lo que hace cualquier animal acorralado, me adapté para sobrevivir. Dejé de intentarlo. Dejé de compartir mis logros, porque me dolía el silencio y la indiferencia que recibían. Dejé de compartir mis miedos y mis tristezas, porque siempre me decían que estaba exagerando, haciendo drama o queriendo llamar la atención. Me convertí en un fantasma educado en mi propia casa. Iba a la escuela, volvía, me encerraba en mi cuarto a dibujar, a leer, a vivir dentro de mi cabeza. Solo salía para las comidas obligatorias, donde perfeccioné el arte de asentir, sonreír y no decir absolutamente nada. Honestamente, creo que ellos estaban cómodos con ese arreglo. Una hija perfecta y una hija silenciosa. El balance ideal. Yo no causaba problemas, no rompía las apariencias. Era manejable. Y yo me resigné. Acepté mi rol. Acepté que nunca encajaría,
que nunca sería suficiente, que siempre sería la sombra defectuosa de Griselda. Me concentré obsesivamente en mis estudios, en mis pocos pero leales amigos, en mi plan maestro de graduarme y mudarme a otra ciudad, a otro país si fuera posible, lo más lejos posible de esa casa impecable y fría. La soledad era un precio pequeño a pagar por la paz. Ya me había acostumbrado a la sensación de invisibilidad. O eso creía yo, hasta que llegó César. La Navidad del año pasado fue la primera vez que Griselda trajo a César a un evento familiar importante. La gran cena de Nochebuena. Yo, como siempre, estaba llena de pánico. Odiaba esa cena. Odiaba a los amigos de mis padres, todos clones de ellos, que me miraban con esa mezcla de lástima y desdén, pellizcándome las mejillas y preguntando, ¿y tú qué, hija? ¿Todavía con tus dibujitos? ¿Cuándo vas a sentar cabeza como tu hermana? Tenía mi plan de escape, ayudar a poner la mesa, comer lo más rápido posible, ayudar a recoger los platos y escabullirme a mi cuarto con la excusa de un proyecto final. Entonces llegó Griselda con César. Y él era, diferente. No era como los otros novios que Griselda había tenido, tipos arrogantes con trajes caros que parecían clones más jóvenes de mi padre. César te miraba a los ojos cuando te saludaba. Y su sonrisa parecía genuina. Me dio la mano firmemente. Paloma, un placer. Griselda me ha hablado, bueno, me ha mencionado que eres la artista de la familia. Yo murmuré un hola y me escondí en la cocina. Durante la cena, el destino, o la cruel ironía, quiso que me sentara casi frente a él. Yo estaba en mi modo mueble, picoteando el bacalao, contando los segundos para poder irme, cuando él me habló, cruzando la mesa por encima de las cabezas de mis tíos. Paloma, ¿verdad?, dijo, su voz clara, cortando el murmullo. Griselda me dice que estudias diseño gráfico. Toda la mesa se quedó en un semisilencio. Que alguien me dirigiera la palabra a mí, directamente, era un evento inusual. Casi me atraganto con una aceituna. Levanté la vista, sorprendida. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Sí, eso estudio. Eso es increíble, dijo él, y sonaba genuinamente interesado. Siempre me ha fascinado el diseño. ¿En qué te especializas? ¿Web, branding, ilustración? Y por primera vez en años, en esa casa, frente a esa gente, hablé. No sé qué me pasó. Tal vez fue la forma en que me miraba, sin juicio, solo con curiosidad. Le conté de mi especialidad en ilustración digital. Le hablé de un proyecto personal que estaba haciendo, rediseñando la iconografía de los alebrijes. Le mencioné mi sueño de algún día tomar un curso de verano en Japón para estudiar su arte. Él me escuchó. Hizo preguntas. No miró su celular. No me interrumpió. Me habló de un viaje que hizo a Oaxaca por trabajo y de cómo le había impresionado la creatividad de los artesanos. Fue una conversación normal, humana, de quizás 10 minutos. Pero en mi familia, que yo recibiera atención positiva y prolongada era un acto de rebelión. Pude sentir las miradas. Como si fueran alfileres. Sentí los ojos de Griselda, como dagas, desde el otro lado de la mesa. Dejó de hablar con mi tía y nos lanzó una mirada cortante, con esa sonrisa falsa que le llegaba justo debajo de los ojos pero que era puro veneno. Mi madre, en un intento desesperado por salvar la situación y redirigir el foco de atención, interrumpió en voz alta, casi gritando, «¡Ay, Paloma, qué platicadora andas hoy!» En milagro. Usualmente no dices ni pío, pareces fantasma. César, querido, ¿quieres más bacalao? Y mi receta es famosa, pregúntale a quien quieras. Papá aprovechó la pausa y cambió el tema rápidamente hacia el nuevo bono de Griselda, y así, la conversación volvió a su cauce normal y seguro, el maravilloso universo de Griselda. Yo me encogí en mi asiento. Me sentí como una idiota. Roja, expuesta, estúpida. Una parte de mí, la parte hambrienta de validación, se aferraba a esos 10 minutos de conversación como un náufrago a una tabla. Pero la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir en esa casa, gritaba, peligro. Alerta roja.
Odiaba sentirme tan desesperada por una simple conversación. Odiaba la culpa inmediata que sentí, como si hubiera hecho algo terrible. César pareció notarlo. Antes de volver a su plato, me dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible, como de disculpa. Pero el daño estaba hecho. Yo había hablado. Había sido vista. Había ocupado, por 10 minutos, el espacio que le pertenecía a Griselda. Y en esa casa, eso tenía consecuencias. Esa noche, por primera vez, me sentí vista por alguien que no era de la familia. Pero también me sentí, inmediatamente, culpable y aterrada por la reacción de Griselda. Una reacción que, supe en ese instante, no tardaría nada en llegar. La velada continuó con la normalidad forzada de siempre. Los invitados se fueron poco a poco, entre risas falsas y promesas de vernos pronto. César se despidió de mis padres con la galantería de un príncipe y le dio un beso a Griselda en la puerta. Yo me ofrecí, como siempre, a lavar los platos. Era mi escape perfecto, nadie entra a la cocina después de la cena, y el sonido del agua corriendo ahogaba las conversaciones. Estaba en la cocina, con los codos metidos en el agua jabonosa, lavando la última olla de bacalao, lista para mi escape final a la seguridad de mi cuarto. Estaba exhausta. La adrenalina de la conversación y la ansiedad subsecuente me habían dejado temblando. No te duermas todavía. La voz de Griselda me sobresaltó tan fuerte que casi suelto la olla. Estaba parada en el marco de la puerta. Se había quitado los tacones y se había soltado el cabello. Con los brazos cruzados y esa expresión que yo conocía tan bien, esa quietud depredadora. Era la expresión que usaba justo antes de destrozar a alguien. Tragué saliva. Mi corazón empezó a golpear mi pecho. «Feliz Navidad a ti también», murmuré. «¿Qué pasa?» «Sé perfectamente lo que estás haciendo, Paloma». Se acercó lentamente, su voz era un siseo bajo y furioso, para que mis padres no la oyeran desde la sala. El olor de su perfume caro, J. Adore, de Dior, me invadió y se sintió sofocante. «¿De qué hablas, Griselda?» «Solo estaba lavándolos». «No te hagas la tonta», me interrumpió, su voz goteando desprecio. «En la cena. Con César. Toda esa platiquita de la artista sensible. Todo tu show de pobrecita de mí. Sé lo que estás haciendo». Yo estaba genuinamente confundida, y el pánico empezaba a burbujear en mi garganta. «¿Qué show? Hablar. ¿Estás enojada porque hablé con tu novio?» Él me preguntó sobre mi carrera. Ella soltó una risa seca, sin una gota de humor. Fue un sonido feo, cortante. «Por favor». ¿Y tú tenías que contestarle con todos esos detalles? «Ay, mis alebrijes, ay, mi sueño de ir a Japón». Patética. Estás tratando de coquetear con él. Siempre has estado celosa de mí. Siempre has querido todo lo que yo tengo. La acusación era tan absurda, tan desquiciada, que me reí. Fue una risa nerviosa, incrédula. ¿Estás loca? Griselda, por el amor de Dios. Es tu novio. Y es Navidad. Solo estábamos hablando de diseño gráfico. Exacto. Es mi novio, espetó, y su voz subió un decibel, señalándome con un dedo perfectamente manicureado. Mío. Y vi cómo te miraba. Y vi cómo te pusiste toda, demasiado amigable, y sensible. Te conozco, Paloma. Eres una mosquita muerta, una víbora. No quiero que te le acerques. No quiero que le hables así. ¿Me oíste? El shock se convirtió en rabia. Pero fue una rabia fría, la rabia del cansancio. El cansancio profundo y existencial de toda una vida aguantando esto. Me sequé las manos lentamente en el trapo. Griselda, no todo en el maldito mundo gira alrededor de ti, le dije, mi voz más firme de lo que esperaba, aunque por dentro temblara. No estoy interesada en tu novio. No estoy interesada en nada que tenga que ver contigo. Fue una simple conversación. Supéralo. Me quité el delantal. Claro, dijo ella con un sarcasmo que chorreaba veneno. La pobrecita Paloma,
que no rompe un plato. Pues yo te vi. Y él también te vio. Y lo pusiste, raro. Así que para la próxima, te callas la boca y te quedas en tu lugar, donde perteneces. ¿Entendiste? No esperó una respuesta. Dio media vuelta sobre sus pies descalzos y se fue a su cuarto, dejándome sola en la cocina, temblando, no de miedo, sino de una furia impotente. De nuevo, yo era la villana. Hablar era coquetear. Ser amable era robar. Simplemente existir era una ofensa. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió 10 veces más tenso. Y en los días y semanas que siguieron, Griselda empezó a tratarme con un desprecio abierto, ya ni siquiera disimulado. Y mis padres, como siempre, como perritos falderos de su voluntad, siguieron su ejemplo. Si Griselda me ignoraba en la mesa, ellos me ignoraban. Si Griselda me lanzaba una indirecta, hay gente que simplemente no tiene remedio, tan desesperada por atención, mis padres asentían con gravedad. El mensaje era claro, yo había cometido un crimen imperdonable. Había intentado ser una persona. Pasaron meses. Meses de tensión absoluta, de vivir en un campo minado. Apenas salía de mi cuarto. Comía en horarios diferentes para no topármelos. Me sumergí en la universidad como si fuera una balsa salvavidas. La casa era solo un lugar donde dormir y ser miserable. La primavera llegó, y con ella, la noticia. No me la dieron a mí, por supuesto. Mi abuela, la única persona en esa familia que genuinamente me quiere, me llamó un martes por la tarde. Hija, ¿cómo estás? ¿Qué crees? ¡Qué emoción! Tu hermana Griselda se casa. Sentí un golpe seco en el estómago. Como si me hubieran sacado el aire. Ah, sí. ¿Se casa? No, no sabía, abue. Hubo una pausa al otro lado. ¿Cómo que no sabías, Paloma? ¿No te dijo nada tu hermana? Pero si es tu única hermana, dijo mi abuela, y pude oír la confusión y la tristeza en su voz. No, abue, seguro se le olvidó decirme, mentí, mi garganta apretada. Ya sabes cómo anda de ocupada con el trabajo. Qué bueno por ella. Me da mucho gusto. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Ni un mensaje de texto. Ni una llamada. Ni una mención casual la última vez que me crucé con mi madre en el pasillo. Mi única hermana se iba a casar y me enteré por mi abuela. Me repetí a mí misma que no me importaba. Mejor, me dije. Así no tengo que ir. Odiaba las bodas, odiaba la falsedad, odiaba tener que comprar un vestido y fingir. Pero mentía. Mentía si dijera que no dolió. Dolió profundamente. Dolió como el infierno. Era la confirmación final, el sello oficial en el documento que certificaba mi estatus, yo no era parte de esa familia. Era un apéndice, una nota al pie de página, una vergüenza que podían borrar cuando quisieran. Las semanas que siguieron se convirtieron en 1 o 2 meses. Yo seguía en mi limbo, sin existir. Desde mi cuarto, escuchaba a mi madre por teléfono, gritando emocionada sobre el vestido de diseñador español, el salón de lujo en el Pedregal, y la lista de invitados de 500 personas, pura gente importante. Cada palabra era un recordatorio de mi exclusión. Me debatí internamente. ¿Debía felicitarla? ¿Debía pretender que no pasaba nada y preguntarle si necesitaba ayuda? ¿Debía simplemente comprarle un regalo y dejarlo en su puerta? Decidí no hacer nada. Si ella no podía dignarse a decírmelo, yo no iba a rogar por migajas de inclusión. Hasta que un martes por la tarde, unas 6 semanas antes de la gran fecha, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté con la cautela que se había vuelto mi segunda naturaleza. Bueno. Silencio. Solo una respiración al otro lado. Bueno, repetí. Paloma. La voz fría y metálica de Griselda. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Griselda? ¿Qué pasa? Te llamo para ser clara, dijo, su tono era el de una jefa despidiendo a un empleado incompetente. Sin rodeos, sin cómo estás. No vengas a la boda.
Me senté en el borde de mi cama. El aire se me fue de los pulmones. Aunque ya me lo esperaba, oírlo en voz alta fue como un golpe físico. ¿Qué? ¿Por qué? Hubo una risa seca, fea. Porque César está obsesionado contigo. Usó esa palabra. Obsesionado. No sé qué carajo le hiciste esa noche en Navidad, continuó, su voz goteando veneno. No sé qué le dijiste o cómo te le insinuaste, pero desde entonces actúa raro. A veces pregunta por ti. ¿Cómo sigue Paloma de su proyecto? Estupideces así. Y no te quiero allí. No quiero que estés cerca de él en mi boda. Vas a hacer todo incómodo. Vas a querer ser el centro de atención. Así que no vengas. No estás invitada. La absurdidad de la situación era tan grande que casi me río. ¿Obsesionado? ¿César? ¿Por una conversación de 10 minutos sobre alebrijes? ¿Por preguntarme por mi proyecto? Griselda, eso es, empecé a decir, eso es demente. Me importa un carajo lo que pienses, espetó. Piensa lo que quieras. Pero esa es mi decisión. Es mi boda. Es mi día. Y no te quiero ahí. ¿Queda claro? Me detuve. ¿Qué sentido tenía? ¿Discutir? ¿Rogar por una invitación a una boda a la que no quería ir, solo por el principio? ¿Tratar de convencerla de su propia locura paranoica? Estaba demasiado agotada. Ok, dije, sintiendo una calma extraña, la calma de la resignación total, la calma de cuando por fin dejas de luchar. Entendido. ¿Entendido, qué? Entendido. No iré. Que tengas una boda maravillosa, Griselda. Y colgué. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me quedé mirando la pared de mi cuarto, escuchando el zumbido del refrigerador. Una parte de mí, una parte diminuta, estaba aliviada. No tendría que comprar un vestido, no tendría que fingir sonrisas, no tendría que aguantar las miradas de lástima o desprecio. Pero la parte más grande de mí, la parte que todavía era una niña de 20 años que solo quería que su familia la quisiera, se sentía como basura. Oficialmente, había sido desterrada. Mi propia hermana, mi única hermana, me había borrado de su vida por una fantasía. Y el resto de mi familia, ni siquiera se habían molestado en preguntar. La boda estaba programada para un sábado. La noche anterior, el viernes, era la gran cena de ensayo. Un evento exclusivo, solo para la familia más cercana y el cortejo nupcial, en un restaurante carísimo en Polanco llamado Hacienda de los Morales. Obviamente, yo no estaba allí. Estaba en mi pequeño apartamento cerca de la universidad, un santuario de una sola habitación que pagaba con mi trabajo de diseñadora freelance. Era mi espacio seguro. Tenía mis audífonos puestos, música clásica a todo volumen, Bach, para ser exacta, intentando concentrarme en las correcciones de un logotipo. El mundo exterior, la boda, la farsa familiar, no existían. Estaba en mi burbuja. Alrededor de las 9:30 de la noche, quité la música para ir por un vaso de agua. La música se detuvo, y el silencio fue reemplazado por la vibración frenética de mi teléfono sobre la mesa de madera. Lo miré. La pantalla estaba iluminada como un árbol de Navidad enloquecido. 7 llamadas perdidas, papá. 3 llamadas perdidas, mamá. 12 mensajes de texto. Mi corazón se detuvo. Literalmente, se detuvo. Y luego empezó a latir tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Mi papá no llama 2 veces. Mi papá es el tipo de hombre que, si no contestas, asume que estás ocupada o muerta, y en cualquier caso, ya te las arreglarás. 7 llamadas. 7. En menos de 15 minutos. Un pánico helado, nauseabundo, me recorrió. ¿Un accidente? ¿Habían chocado? ¿Alguien estaba en el hospital? ¿Mi abuela? Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquear el teléfono. Antes de que pudiera marcarle de vuelta, el teléfono sonó de nuevo. La foto de mi padre, sonriendo falsamente en un yate, iluminó la pantalla.
Contesté, mi voz era un hilo. Papá. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Es la abuela. Paloma, gritó. No era su voz normal. Su voz de abogado importante. Era una voz aguda, quebrada por el pánico. Una voz que nunca le había oído. Tienes que venir al restaurante. Ahora. ¿Qué? ¿Qué restaurante? Papá, no te entiendo. ¿Alguien está herido? Me estás asustando. Hacienda de los Morales. En Polanco. La cena de ensayo. Tienes que venir ya. Me quedé helada. ¿La cena de ensayo? La niebla del pánico se disipó y fue reemplazada por una confusión helada. ¿Qué diablos está pasando, papá? ¿Por qué iría yo a la? Es César y Griselda, me interrumpió, y sonaba como si estuviera a punto de llorar. Mi padre, el hombre que yo nunca había visto llorar. Tiene que ver contigo. Solo ven, por el amor de Dios, súbete a un taxi y ven. La confusión se estaba convirtiendo en un mal presentimiento. Papá, dije, y mi voz se endureció, mi instinto de supervivencia tomando el control. No. No voy a ir a ningún lado. ¿Qué no te acuerdas? No estoy invitada. Griselda me lo dejó muy claro hace semanas. Dijo que no me quería ahí. Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. Un gemido estrangulado. Luego, la voz de mi padre, rota en un susurro que apenas pude oír, un susurro que cambiaría todo. Paloma, por favor. César no se quiere casar si tú no estás aquí. La bomba había caído. Me quedé parada en medio de mi cocina, descalza, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de procesar esa frase. ¿Qué? ¿César? Yo. ¿Qué demonios tenía que ver yo con? Apenas colgué con mi papá, prometiendo nada, solo diciendo voy a pensarlo, una mentira, el teléfono sonó de nuevo. Mamá. Contesté, todavía en shock, mi mente corriendo a 1000 por hora. Paloma. Hija, por favor, tienes que venir, sollozó. Estaba histérica, llorando a moco tendido, el tipo de llanto feo que te deja sin aliento. Tu hermana te necesita. Y Griselda está destrozada. Y mi niña. La familia te necesita. Ahí estaba esa palabra otra vez. Familia. Qué curioso. Qué curioso que solo somos familia cuando el mundo se les viene abajo. Cuando todo era perfecto, cuando planeaban la boda de 500 invitados, yo era un estorbo, una vergüenza, algo que esconder. Ahora que la farsa se estaba desmoronando, de repente la familia me necesitaba. Mamá, ¿qué está pasando?, pregunté, y me sorprendió mi propia voz. Estaba fría. Plana. Como el hielo. Es César. Ese muchacho, está loco, gritó entre sollozos. Está diciendo cosas horribles de nosotros. De tu padre. Y de Griselda. Y tienes que venir a arreglarlo. ¿Arreglar qué, mamá?, dije, mi paciencia evaporándose. Antes de que pudiera contestar, oí un forcejeo y una voz nueva, aguda, irreconocible, gritó en la línea. Paloma. Era Griselda. O lo que quedaba de ella. Apenas podía reconocer su voz. Era un chillido agudo, empapado en lágrimas, rímel y rabia. Paloma, tienes que venir ahora mismo. ¿Y me oíste? Ahora. Griselda, cálmate y explícame qué carajo está pasando, exigí. Y entonces, entre sollozos, hipos y maldiciones, me contó la historia. La escena. Llegaron a la cena de ensayo. El salón privado de la Hacienda de los Morales. Todo perfecto. Flores blancas, velas, música de violín. Los padres de César estaban allí, impecables. Los socios más importantes de la firma de mi padre estaban allí. Toda la gente importante. César llegó, saludó a todos, pero Griselda notó que estaba raro, tenso, pálido. Él miró alrededor del salón. Y le preguntó a Griselda, en voz baja, ¿dónde está Paloma?
Y Griselda, la estúpida, arrogante y estúpida Griselda, le mintió en su cara. Oh, no pudo venir. Tenía muchos exámenes en la universidad, ya sabes cómo es de antisocial. César la miró fijamente. No me mientas, Griselda. Hablé con tu abuela hace 2 días. Le pregunté por Paloma. Y me dijo que no estaba invitada. Le prohibiste venir, ¿verdad? Griselda, según su propio recuento entre lágrimas, se quedó pálida. Trató de negarlo, de reírse, de decir que era un malentendido. Pero César levantó la mano. Y entonces, frente a todos, frente a las 2 familias y a toda la gente importante, César golpeó suavemente su copa con un tenedor. Atención, por favor, dijo, su voz tranquila pero resonando en todo el salón. Lamento interrumpir. Sé que todos estamos aquí para celebrar. Pero tengo un anuncio que hacer. Mi madre, según Griselda, le sonreía, pensando que iba a dar un brindis romántico. No habrá boda. El silencio. Total. Absoluto. No puedo casarme con alguien como Griselda, continuó César, su voz firme, sin temblar. Y, francamente, no puedo unirme a una familia como esta. Se escuchó el grito ahogado de mi madre. Durante meses, dijo César, mirando ahora a mis padres, he visto cómo tratan a Paloma. He visto cómo la aíslan, cómo la minimizan, cómo la tratan como si fuera invisible, como si fuera una vergüenza. La única vez que hablé con ella, en Navidad, fui testigo de cómo la silenciaron y la ridiculizaron por atreverse a tener una conversación. Y ahora, enterarme de que Griselda la ha desterrado de su propia boda, basándose en una mentira paranoica y celosa, y que ustedes, dijo, señalando a mis padres, lo hayan permitido, eso no es solo triste. Eso es monstruoso. Griselda estaba llorando histéricamente por el teléfono. Dijo que éramos, tóxicos, Paloma. Usó esa palabra. Nos humilló. Frente a los papás de César. Frente a los socios de papá. Arruinó todo. Mi vida está arruinada. Me quedé en silencio, procesando. Alguien lo había visto. Un extraño, un casi extraño, había visto en unos pocos meses la verdad que yo había vivido durante 20 años. Y lo había dicho. En voz alta. Sentí una oleada de algo. Una emoción extraña, poderosa. No era felicidad. No era venganza. Era validación. Era la sensación de un peso de 20 años, el peso de creer que yo era la loca, que yo era la exagerada, que yo era el problema, y ver ese peso levantarse de mis hombros y disolverse en el aire. No estaba loca. Era real. Alguien más lo había visto. Pero Griselda no había terminado. Su llanto histérico cambió, como un interruptor, y se convirtió en la voz de mando que tan bien conocía. La voz de la hija adorada acostumbrada a que el mundo se doblegue a su voluntad. Paloma, tienes que venir ya, ordenó. Tienes que arreglar esto. ¿Arreglarlo? Yo, pregunté, la incredulidad era genuina. ¿Y cómo exactamente se supone que haga eso? Fácil, dijo, su voz rápida y conspiradora. César se fue. Se subió a su coche y se largó. Dijo que no se casaría conmigo. Pero te va a llamar a ti. Estoy segura. O tú lo vas a llamar. Tienes que hablar con él. ¿Y qué le digo?, pregunté, siguiéndole el juego, fascinada por su audacia. Le vas a decir que todo fue un malentendido, dijo, como si fuera obvio. Le vas a decir que fui yo la que te rogué que vinieras, pero que tú no quisiste. Dile que tenías un examen final importantísimo. Dile que te dio gripa. Dile que te sentías insegura por tu ropa. ¿Qué sé yo? Invéntale algo. Miéntete por mí, Paloma. Por el amor de Dios, salva mi boda. Salva a esta familia. Ahí estaba. La audacia. La pura, absoluta, cósmica audacia de esa mujer. La misma persona que me había acusado de querer robarle al novio. La misma que me llamó celosa, mosquita muerta y víbora.
La misma que me desterró de su vida por una paranoia delirante. Ahora, esa misma mujer me exigía que fuera, que me arrastrara, que mintiera, que me humillara ante el hombre que ella había alejado, el único hombre que me había defendido en mi vida, todo para salvar su boda. Para salvar sus apariencias. Para salvar su fachada perfecta. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado roto y temblando durante 20 años, hizo clic y se solidificó. Se convirtió en acero. No. La voz de la doctora Quintana, mi terapeuta de la universidad, apareció en mi mente, tan clara como el cristal. Paloma, no, es una oración completa. No tienes que justificarlo. No eres responsable de las reacciones de los demás ni de sus emociones. Establece el límite. Era la primera vez que iba a usarlo de verdad. Y se sintió poderoso. ¿Qué? Siseó Griselda, como si no hubiera entendido la palabra. Dije que no, repetí, mi voz era tranquila, plana, y tan fría como el hielo. No voy a ir. No voy a llamar a César. Y lo más importante, no voy a mentir por ti. Q. ¿Qué? Gritó, su voz rompiéndose en una histeria pura. Paloma, no puedes hacerme esto. No después de lo que hiciste. Tú causaste esto. Es tu culpa. Arruinaste mi vida. Y tienes que arreglarlo. Yo no arruiné nada, Griselda. Tú lo hiciste. Tus mentiras, tu paranoia y tu crueldad lo hicieron. Pero él te cree a ti, sollozó, de repente sonando como una niña pequeña, su última táctica. Él confía en ti. Si tú se lo pides, él volverá. Tal vez confía en mí porque nunca le he mentido, dije, y las palabras sabían a gloria. Tal vez vio quién eres realmente por la forma en que me trataste. Tal vez por eso se fue. Eres una perra. Ojalá te. Este es tu desastre, Griselda, la interrumpí, mi voz sin emociones. Arréglalo tú. Y colgué. El teléfono sonó de inmediato. Papá. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Mamá. Rechacé la llamada. Sonó otra vez. Número desconocido. Rechacé. Y entonces, hice algo que había soñado con hacer durante años. Apagué el teléfono. Fui a la cocina, puse el agua a calentar de nuevo, y me serví una taza de té de manzanilla. Mis manos no temblaban. Me senté en mi pequeño sillón. El silencio de mi apartamento era absoluto. La boda estaba, oficialmente, muerta. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí completamente, absolutamente en calma. Me sentía libre. Si te está impactando esta historia, por favor, dale like al video y suscríbete al canal. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario y cada like realmente ayudan a que esta comunidad crezca y que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, y continuemos. Recibí una avalancha de mensajes después de mi primer post en Reddit, donde conté la versión corta de esta historia, buscando algo de apoyo en el anonimato. Mucha gente me apoyó, pero otros preguntaron, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué te distanciaste tanto de tu familia antes de la boda? ¿Por qué odiabas tanto a tu hermana? La verdad es, complicada. Y para entender por qué mi familia reaccionó como lo hizo, por qué la acción de César fue tan monumental, y por qué mi respuesta final fue no, necesitan saber mi secreto. Yo sufro de trastorno de ansiedad social, TAS. Y no es solo ser tímida. No es ser introvertida o reservada. Ojalá fuera tan simple. Ser tímida es no querer bailar en la fiesta. El TAS es creer, con una certeza absoluta, que si bailas, todos en el salón se detendrán, te señalarán, se reirán y te lanzarán cosas. Es un miedo paralizante, físico, a ser juzgada, humillada y rechazada. Es la sensación constante de que tu cerebro te grita que todos te odian, que estás haciendo el ridículo, que eres un fraude, que dijiste algo estúpido. Es sudor frío, taquicardia, visión de túnel, la sensación de no poder respirar, náuseas,
Todo por algo tan simple como tener que hacer una llamada por teléfono, pedir comida en un restaurante o ir a una reunión familiar. Crecí sintiéndome rota. No entendía por qué las cosas que eran tan fáciles para Griselda, hablar con extraños, ser el centro de atención, hacer amigos, dar discursos, eran para mí una tortura medieval. Y mis padres, Dios, mis padres no ayudaron. Ellos son tradicionales. De esa generación que cree que la salud mental es un invento de gente floja, una falta de carácter. Cuando yo era niña y me escondía detrás de las piernas de mi madre en una fiesta, ella me sacudía, avergonzada. Ay, Paloma, no seas así. Saluda a la señora. No seas grosera, qué vergüenza. Cuando me negaba a ir a fiestas de cumpleaños porque me daban ataques de pánico la noche anterior, mi padre me sentaba. Tienes que ser más fuerte, Paloma. La vida es dura. Tienes que aprender a aguantarte. Deja de hacer drama. Griselda, por supuesto, era la estrella social. Y yo era la sombra rara. ¿Por qué no puedes ser normal como tu hermana? Era la frase que definía mi infancia. Ellos no lo hacían por maldad pura, o eso quiero creer. Lo hacían por ignorancia, y por vergüenza. Mi ansiedad, mi rareza, mi incapacidad para funcionar como una niña normal, no encajaba con su imagen de familia perfecta. Era un defecto en su fachada impecable, una mancha en su reputación. Así que el gaslighting se convirtió en el lenguaje oficial de la casa. ¿Paloma está llorando porque tiene que ir a la escuela? Está siendo dramática, solo quiere llamar la atención. ¿Paloma se encierra en su cuarto a dibujar? Es un antisocial, se cree mejor que nosotros. ¿Paloma no quiere hablar con la tía? Es una malagradecida. Me hicieron creer, durante 20 años, que mi ansiedad no era real. Que era una falla moral. Que yo estaba eligiendo ser difícil. Que estaba eligiendo ser un problema. Y lo peor de todo, es que yo les creí. El peor recuerdo que tengo, el que mi terapeuta y yo hemos analizado 1.000.000 de veces, el que encapsula toda mi adolescencia, fue a los 15 años. Tenía que dar una presentación de historia. El impacto de la conquista en la cultura moderna. Mi peor pesadilla. Hablar. Sola. Frente a 30 compañeros. No dormí. En 3 días. Literalmente. Me aprendí el discurso de memoria, cada palabra, cada coma. Pero cada vez que lo ensayaba en mi cuarto, mi voz temblaba. Mi cuerpo se negaba. La mañana de la presentación, vomité. 2 veces. Un líquido biliar amargo. Salí del baño, pálida como un fantasma, temblando tan visiblemente que apenas podía sostener los cubiertos en la mesa del desayuno. Mamá, le rogué, las lágrimas corriendo por mi cara, sin control. Me siento muy mal. No puedo ir. Por favor, déjame faltar. Te juro que me pongo al corriente. Mi madre suspiró, exasperada. Esa mirada de aquí vamos de nuevo. Paloma, ya hablamos de esto. No estás enferma. Estás nerviosa, es todo. Vas a ir, vas a presentar, y se te va a quitar. Papá, le supliqué, mi última esperanza. Mi padre bajó el periódico. Ni siquiera me miró a los ojos. Miró por encima de mi cabeza, hacia la pared. El mundo no se va a detener porque estás nerviosa, Paloma. Tienes que cumplir con tus responsabilidades. Tienes que enfrentar las cosas. Ya madura. No voy a criar a una hija cobarde. Fui a la escuela sintiéndome sentenciada a muerte. Me senté en la última fila, mi corazón golpeando como un tambor de guerra. ¿Y ahora? Paloma. Sentí que me iba a desmayar. Mis piernas eran de gelatina. Caminé al frente. 30 pares de ojos sobre mí. 30 jueces. Abrí la boca. Y no salió nada. Puro silencio. Un zumbido en mis oídos. Mi visión se empezó a cerrar, como un túnel. No podía respirar. Empecé a sudar frío, mi blusa se me pegaba a la espalda. ¿Paloma? ¿Estás bien?, preguntó la maestra, su voz sonando lejana.
Mis manos temblaban tan violentamente que tiré mis tarjetas de apoyo al suelo. Se esparcieron. Y entonces, lo escuché. Una risita en la fila de atrás. Luego otra. «Qué rara», susurró alguien. Ese fue el gatillo. Fue un ataque de pánico total, absoluto. Di media vuelta y salí corriendo del salón como si mi vida dependiera de ello. Empujé la puerta del baño de niñas y vomité en el primer cubículo. Me quedé ahí, en el suelo frío y sucio, hiperventilando, llorando, convencida de que me estaba muriendo, de que me había vuelto loca. Esa noche, cuando mi madre me recogió, no me preguntó cómo estaba. No me abrazó. Me dijo, su voz apretada de rabia, «¿Ves? No te moriste. Sobreviviste. Tanto drama para nada». Me llamó la directora. «Qué vergüenza me hiciste pasar». Griselda fue peor. Cuando llegué a casa, estaba en la sala. «¿En serio, Paloma? ¿Saliste corriendo? ¡Qué oso! Eres tan rara. No puedo creer que seamos familia». Esa fue mi vida. Mi dolor no era real. Mi miedo era drama. Mi enfermedad era una vergüenza. Y la única persona que se suponía debía ser mi aliada, mi hermana, era mi peor bully. Ir a la universidad, a 1 hora de distancia de mi casa, fue mi salvación y mi infierno personal. El primer semestre fue un desastre. Libre de la estructura opresiva de mis padres, pero sin ninguna herramienta para manejarme, mi ansiedad explotó. No podía ir a clases grandes de 200 personas. Me daba pánico hablar con los profesores. Faltaba a clases, me quedaba en mi dormitorio, pidiendo comida a domicilio para no tener que ir a la cafetería. Casi me doy de baja. Estaba fallando. Una noche, mi compañera de cuarto, una chica amable de Veracruz llamada Clara, me encontró en el suelo de nuestro cuarto, a las 2 de la mañana, hiperventilando. Había bebido demasiado en un intento desesperado por calmarme antes de una presentación y había tenido el efecto contrario. Estaba convencida de que estaba sufriendo un infarto. Clara no llamó a mis padres. Gracias a Dios. Dio en mi teléfono el número de servicios de salud del campus. Llamó a la línea de emergencia. Me llevaron a la enfermería, y de ahí me refirieron al Centro de Consejería y Salud Mental. Llegué a mi primera cita temblando, esperando lo de siempre: tranquilízate, no exageres, pon de tu parte. En lugar de eso, conocí a la doctora Quintana. Una mujer de unos 50 años, con una voz suave y ojos que te veían, de verdad. Me escuchó. Me escuchó durante 1 hora entera. Me hizo preguntas. Me preguntó cómo me sentía físicamente. Me preguntó qué pensaba en esos momentos. Y nunca, ni una sola vez, me dijo que estaba exagerando. Nunca me juzgó. Al final de la sesión, después de que yo había llorado y tartamudeado mi historia de 15 años en el baño, ella me miró con una amabilidad que me desarmó por completo. «Paloma», me dijo. «Quiero que respires profundo. Porque te voy a decir algo muy importante». Esperé. No estás loca. No eres floja. No eres dramática. Y no eres una cobarde. Empecé a llorar de nuevo. Tienes un trastorno de ansiedad social, continuó. Es una condición médica real. Tan real como la diabetes o el asma. Tu cerebro está programado de forma diferente, tu sistema nervioso es hipersensible y reacciona al estrés social de esta manera. No es tu culpa. Y luego dijo las palabras que me cambiaron la vida. No es tu culpa. Y es tratable. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña de 15 años en el suelo del baño. Lloré por la niña de 8 años escondida en las fiestas. Lloré por el alivio. No estaba rota. No era una falla moral. Era una condición. Tenía un nombre. Mi monstruo tenía un nombre. Empecé a ir a terapia 2 veces por semana. La doctora Quintana se convirtió en mi ancla. Me dio herramientas. Me dio medicación para los ataques de pánico. Pero lo más importante, me dio validación.
Me ayudó a entender que el comportamiento de mi familia no solo no me ayudaba, sino que era la raíz de gran parte de mi problema. Me enseñó la palabra gaslighting. Me enseñó la palabra habilitadores. Me enseñó que mis padres y mi hermana habían invalidado mi realidad durante tanto tiempo que yo misma ya no confiaba en mis propios sentimientos. Me enseñó a poner límites. Me enseñó que no era una oración completa. Me tomó años. Años de práctica, de caídas, de sentirme culpable. Pero esa noche, cuando Griselda me llamó para exigirme que mintiera, por fin pude usar esa herramienta. Armada con mi nuevo diagnóstico y un año de terapia intensiva, cometí el error de intentar explicarles. Fue el día de Acción de Gracias, el año antes de la boda. Estaba en un buen lugar. Mis calificaciones habían subido. Tenía un pequeño grupo de amigos. Mi medicación funcionaba. Me sentía fuerte. Lo suficientemente fuerte como para intentarlo una última vez. Había preparado todo. Había impreso folletos de la Asociación Americana de Ansiedad. Había ensayado un discurso con la doctora Quintana. Un discurso sin culpas, sin acusaciones, solo explicando mi condición y cómo podíamos trabajar juntos. ¡Qué ingenua! Estábamos en la sala, después del pavó. El momento de la calma. Mamá, papá, Griselda, hay algo importante que quiero compartir con ustedes. Les hablé. Les hablé de la doctora Quintana. Les hablé del trastorno de ansiedad social. Les expliqué que era una condición química, neurológica. Que no era contagioso. Que no era su culpa, pero que necesitaba su apoyo, o al menos, su comprensión, para mejorar. Les dije que cosas como gritarme o decirme dramática eran desencadenantes, triggers. La reacción fue, predecible. Y devastadora. Mi madre fue la primera. Puso los ojos en blanco, esa mirada de mártir que yo tanto despreciaba. Ay, hija. Esos doctores de ahora, te digo. Solo inventan enfermedades para sacar dinero. Te quieren llenar de pastillas y hacerte dependiente. Lo que necesitas es salir más, conseguirte un novio. Griselda, que había estado mirando su celular todo el tiempo, soltó una risita. Ah, genial. Fantástico. Así que ahora usas palabras rimbombantes y un diagnóstico falso para justificar ser antisocial y grosera con la familia. Disculpa, no puedo lavar los platos, eso desencadena mi TAS. Bien jugado, Paloma. Siempre la víctima. Yo seguí intentando, mi voz temblando. No es una excusa, Griselda, es una explicación. Es real. La química de mi cerebro. Basta, dijo mi padre. No gritó. Su voz no era violenta. Era peor. Era, decepcionada. La voz que usaba cuando yo había fallado, de nuevo. Dejó su copa de vino en la mesa. Paloma. Ya tienes 20 años. Ya no eres una niña. ¿Cuándo vas a dejar de poner excusas? ¿Cuándo vas a aceptar la responsabilidad de tus actos y empezar a vivir en el mundo real? Tu hermana tiene razón. Ya basta de este drama. No vamos a seguir alimentando tus fantasías. Me quedé callada. Había gastado toda mi energía. Les había ofrecido la verdad. Les había ofrecido la ciencia. Les había ofrecido la llave para entenderme. Y ellos la habían rechazado. La habían escupido. Ese día, en esa sala, lo entendí. No era que no pudieran entender. Era que no querían entender. Ellos necesitaban que yo fuera el problema. Necesitaban que yo fuera la rara, la dramática, la defectuosa. ¿Por qué? Porque si yo era el problema, entonces ellos eran normales. Si yo era la defectuosa, Griselda era aún más perfecta en comparación. Mi rol en esa familia, mi función, era ser la oveja negra, para que ellos pudieran sentirse orgullosos de su oveja blanca. Ese día dejé de luchar. Acepté mi rol. Y empecé a planear mi salida definitiva. Por eso fue tan fácil para ellos creer la mentira de Griselda sobre la boda. Paloma está robando a mi novio.
Por supuesto. Paloma siempre era la que causaba problemas. Siempre era la villana. Y por eso, lo que hizo César, fue tan devastador para ellos. Un extraño. Un hombre al que querían impresionar. Él vio a través de 20 años de su farsa en solo unos meses. Y los llamó por su nombre, tóxicos. Después de la noche de la cena de ensayo, hubo un mes de silencio absoluto. Un mes maravilloso, glorioso. La boda se canceló oficialmente, por supuesto. Hubo un comunicado breve, algo sobre diferencias irreconciliables. César desapareció del mapa. Bloqueó a toda mi familia de todas las redes sociales. Se mudó de su apartamento. Se esfumó. Griselda, según supe por mi abuela, la única con la que mantenía contacto mínimo, y que me llamaba a escondidas, tuvo una crisis nerviosa. Se encerró en su cuarto por 2 semanas. Mis padres estaban humillados, en modo de control de daños, ocupados en cancelar contratos y, lo más importante, en manejar las apariencias con sus amigos del club de golf. Yo, mientras tanto, apagué mi teléfono antiguo y conseguí un número nuevo. Me enfoqué en mis finales de la universidad. Y por primera vez en mi vida adulta, respiré. El aire se sentía limpio. Pensé que todo había terminado. Qué ingenua fui. Griselda perdió todo en una noche, perdió al prometido perfecto, perdió la boda de ensueño, perdió su estatus de princesa perfecta. Y necesitaba un culpable. El universo necesitaba un balance. Y en el universo de mi familia, cuando algo salía mal, la culpa siempre, siempre, caía sobre mí. De alguna manera, consiguió mi nuevo número de teléfono. Probablemente se lo sacó a mi abuela con alguna mentira. Y entonces, comenzó la campaña de terror. Empezó sutilmente. Mensajes de texto. Zorra. Te odio. Arruinaste mi vida. Ojalá te mueras. Cientos de ellos. Los bloqueé. Luego, pasó a las redes sociales. Creó cuentas falsas en Instagram para dejar comentarios en mis fotos de diseño. Esta tipa es una roba-novios. No confíen en ella, es una mentirosa. Hice mis cuentas privadas. Y entonces, el terror digital se volvió físico. La primera semana, salí de mi apartamento y encontré mi coche, un bocho viejo, modelo 98, que apenas funcionaba pero era mío, cubierto de huevos y papel de baño. Clásico de secundaria, pensé. Suspiré, fastidiada, lo limpié en un auto lavado, y seguí adelante. No iba a dejar que me provocara. La segunda semana, mi buzón de correo, el que estaba en la entrada de mi edificio de apartamentos, fue destrozado. Alguien lo había golpeado con un bate o un martillo. Y habían pegado notas, escritas con plumón, en la puerta de mi apartamento: roba novios, perra, indeseable. Empecé a asustarme. Mi paz se estaba evaporando. La tercera semana fue la gota que derramó el vaso. Era un jueves. Tenía un examen temprano, una presentación importante, irónicamente. Salí de mi edificio a las 6:45 de la mañana. El sol apenas salía. Y vi mi coche. Las 4 llantas. Las 4. Estaban acuchilladas, completamente desinfladas, el coche hundido sobre el pavimento. Y en el parabrisas, había una nota. Escrita con un plumón rojo sangre. La letra era inconfundible. Era la letra perfecta, caligráfica, de mi hermana Griselda, la que había ganado premios en la primaria. Esto es solo el principio. Voy a destruirte como destruiste mi vida. Me caí al suelo. Mis rodillas cedieron. Me senté en la banqueta fría, al lado de mi coche destrozado, y vomité. Esto ya no era un drama familiar. Esto no era una rabieta. Esto era una pesadilla. Estaba siendo acechada. Llamé a la policía. Temblaba tanto que apenas podía marcar el 911. Llegaron 2 oficiales, 1 hora después, con cara de aburrimiento. Vieron las llantas, vieron la nota. ¿Y sabe quién fue, señorita?, preguntó uno, masticando chicle. Sí, dije, mi voz un hilo.
Fue mi hermana. Griselda. Los dos policías intercambiaron una mirada. Ah, dijo el otro. Un pleito familiar. No es un pleito, dije, desesperada. Me está acosando. Destrozó mi coche. Mire, señorita, dijo el primero, guardando su libreta. Sin pruebas, esto es solo una nota. Es su palabra contra la de ella. ¿La vio hacerlo? No, pero. Levantaremos el reporte por vandalismo. Pero honestamente, lo mejor que puede hacer es hablar con su familia y arreglar las cosas. No podemos hacer mucho más. Se fueron. Me quedé sola, con mis 4 llantas ponchadas y un reporte inútil. Desesperada, rota, y sin saber qué más hacer, hice lo que juré que no volvería a hacer. Llamé a mis padres. Llamé a mi madre. Estaba llorando, histérica. Le envié las fotos de las llantas, la foto de la nota. Mamá, tienes que detenerla, le rogué. Griselda está loca. Tengo miedo. Destruyó mi coche. Hubo una pausa. Ay, Paloma, dijo mi madre, con ese tono de mártir. No exageres. Seguro no fue ella. ¿Cómo sabes que fue ella? Siempre has sido muy paranoica. Es su letra, mamá. La conozco. Me dejó una nota de amenaza. Bueno, es que está muy dolida, hija, dijo mi padre, tomando el teléfono. Pude oír a mi madre llorando de fondo. Ya sabes cómo es Griselda, siempre ha sido muy intensa, muy pasional. Está de luto por su boda. Tienes que entenderla. Seguramente solo quiere asustarte, que hables con ella. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Entenderla, grité, incrédula. Destruyó mi coche. Me está amenazando. Pues háblale, dijo mi madre, de vuelta en la línea. Arreglen las cosas como hermanas. Colgué. Estaban de su lado. Incluso ahora. Incluso con pruebas fotográficas. Estaban protegiéndola. Protegiendo a la hija dorada. Esa misma tarde, llamé a la grúa, usé el dinero de la renta para comprar 4 llantas usadas, y fui a una tienda de electrónica. Gasté el dinero que no tenía en una cámara de seguridad, una de esas que se conectan al wifi y graban con sensor de movimiento. La instalé en la mirilla de mi puerta, apuntando al pasillo. No tuve que esperar mucho. 2 noches después, a las 3:14 de la mañana, mi teléfono zumbó en mi mesa de noche. Una alerta de movimiento. Abrí la aplicación, con el corazón en la garganta, mis manos sudando. Y la vi. Era Griselda. En pijama de seda. Con el pelo revuelto y una mirada, vacía, loca. Y en su mano, tenía una barra de metal, una pequeña palanca. La vi en vivo, en la pantalla de mi teléfono, mientras trataba de forzar mi cerradura. Estaba murmurando para sí misma, apalancando la puerta. Ábrete, ábrete, maldita perra. Grabé la pantalla. Grabé todo el video. A la mañana siguiente, les envié el video a mis padres. Sin texto. Solo el archivo de video. La respuesta de mi padre llegó 1 hora después, vía mensaje de texto. Bueno, si te sientes tan insegura, ¿por qué no te mudas? Claramente la estás provocando viviendo tan cerca de la universidad. Esa fue la última vez que hablé con ellos. El terror que sentí al ver ese video, a mi propia hermana tratando de entrar a mi casa con una palanca a las 3 de la mañana, solo fue superado por la traición absoluta de mis padres. La estás provocando. Algo se rompió para siempre. Ya no había tristeza. Ya no había ganas de reconciliación. Solo había una resolución fría, dura como el diamante. Esto se iba a terminar. De una forma u otra. Llamar al abogado fue lo más difícil que he hecho. Vomité antes de marcar. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. La doctora Quintana me había preparado para establecer límites, pero esto era la guerra nuclear. Era demandar a mi propia hermana. Era testificar contra mi propia sangre. Pero luego vi el video de nuevo.
La mirada en sus ojos. La palanca. El susurro, maldita perra. Eso no era mi hermana. Eso no era dolor. Eso era una criminal. Contraté a un abogado recomendado por la universidad, uno especializado en violencia doméstica y acoso. Le pagué el anticipo con el dinero que me quedaba del préstamo estudiantil. Me senté en su oficina, una oficina pequeña y desordenada, y le mostré todo. Los cientos de mensajes de texto. Las fotos de las llantas ponchadas. La nota con su letra. Y finalmente, el video de las 3 de la mañana. El abogado, un hombre serio, vio el video, y su expresión se endureció. No te preocupes, Paloma, me dijo, su voz tranquila. Esto no es un pleito familiar. Esto se llama acoso criminal, vandalismo, e intento de allanamiento de morada. La tenemos. Completamente. El caso criminal fue rápido. Griselda recibió la citación y se presentó en la corte con un ejército de abogados carísimos pagados por mi padre. Llegó vestida impecablemente, con un traje sastre color beige, pareciendo la víctima. Lloró. Le dijo al juez que yo era una mentirosa problemática, que estaba obsesionada con arruinar su vida, que yo la había acosado a ella. Que yo era la inestable. Mis padres se sentaron detrás de ella, asintiendo con gravedad, testificando sobre mi historial de comportamiento errático y mi ansiedad dramática. Mi abogado, con calma, simplemente puso el video. El video de las 3 de la mañana. En una pantalla grande para que toda la corte lo viera. Griselda, en pijama, con la palanca, murmurando maldita perra. La cara del juez fue memorable. Griselda dejó de llorar. Mis padres se quedaron blancos. El veredicto fue rápido, culpable. Dado que era su primer delito, la sentencia fue suspendida, 1 año, pero con condiciones estrictas, terapia de manejo de ira obligatoria, servicio comunitario, y lo más importante para mí, una orden de restricción permanente. Si Griselda se acercaba a menos de 100 metros de mí, o intentaba contactarme por cualquier medio, se iba a la cárcel. Punto. Pero yo no había terminado. Ahora, la demanda civil, le dije a mi abogado. Demandamos por los daños al coche, la cerradura de mi apartamento, y, lo más importante, por los contratos de diseño freelance que había perdido. Griselda, en su campaña de difamación online, había contactado a 2 de mis clientes regulares, diciéndoles que yo era inestable y fraudulenta, y había perdido esas cuentas. Mis padres intentaron que retiráramos la demanda. Ya ganaste, Paloma. Ya la humillaste. ¿Qué más quieres? ¿Vas a arruinarla financieramente? Ten piedad. Es tu hermana. La piedad se terminó cuando ella trajo una palanca a mi puerta y ustedes la defendieron, les dije por teléfono, la última llamada. Se acordó un acuerdo fuera de la corte. Muy rápido. Tuvieron que pagar cada centavo de las llantas, la puerta, la cámara de seguridad y cerca de 50,000 pesos en daños y perjuicios por los contratos perdidos. El abogado de mis padres insistió en un acuerdo rápido y confidencial. ¿Por qué? Porque sus amigos del club de campo se estaban enterando. Su reputación, su preciosa fachada, estaba en juego. La victoria real no fue el dinero. Fue la última cláusula del acuerdo civil, una orden de no contacto que se extendía a mis padres. Legalmente, no podían contactarme, ni directamente ni a través de terceros, como mi abuela. No podían volver a ser sus monos voladores. Ha pasado 1 año desde la corte. 1 año de silencio. Me mudé. Usé el dinero del acuerdo para pagar el depósito de un apartamento nuevo, en un edificio con seguridad 24 horas, en una colonia completamente diferente. Cambié mi número de teléfono, otra vez, y cerré todas mis redes sociales personales. Sigo en terapia con la doctora Quintana. Ha sido un camino difícil. La ansiedad sigue ahí, es una vieja compañera. Pero es diferente. Ya no es el monstruo paralizante que era. Es más como un ruido de fondo, uno que he aprendido a manejar. Resulta que gran parte de mi ansiedad social no era solo química,
estaba atada directamente al constante abuso verbal, a la invalidación y al gaslighting que sufrí toda mi vida. Al quitar a los abusadores, el monstruo se encogió. Conseguí un nuevo trabajo. Uno de mis antiguos clientes, el que Griselda intentó alejar, me contactó después de que todo pasó. Había oído la historia por rumores, vio cómo manejé la situación legal y me ofreció un puesto de diseñadora junior en su agencia. Alguien con tu columna vertebral, Paloma, me dijo, y tu talento, es exactamente lo que necesito en mi equipo. No he hablado con mis padres ni con Griselda desde la corte. La orden de restricción sigue vigente. Sé que Griselda completó su terapia de ira, obligatoria. Sé que mis padres siguen yendo al club de golf, pretendiendo que solo tienen una hija. Mi abuela a veces me llama, a escondidas, desde el teléfono de una amiga. Me dice que están muy arrepentidos, que Griselda no es ella misma, y que la familia es la familia. Yo le digo que la quiero mucho, que la extraño, pero que mi paz no es negociable. Ya no soy la rara. Ya no soy el problema. Ya no soy la oveja negra. Solo soy Paloma. Estoy reconstruyendo mi vida. Tengo 2 amigos de verdad. Tengo un trabajo que amo. Estoy aprendiendo a confiar en la gente. Estoy aprendiendo, lo más difícil de todo, a confiar en mí misma. A veces, en las noches silenciosas, el pasado vuelve. El recuerdo de la palanca. La voz de mi padre diciendo deja el drama. La risa de Griselda llamándome mosquita muerta. Pero ya no me controla. Ya no me define. Por primera vez en mi vida, el silencio de mi apartamento no se siente como soledad. Se siente como paz. Gané en la corte, gané mi libertad y estoy construyendo una vida. Pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía me pregunto, ¿hice bien en cortar todo contacto? ¿O debí haberles dado una última oportunidad de pedir perdón una vez que la orden expire? ¿Tú qué opinas? ¿Fui yo la mala? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias impactantes de la vida real. Y por favor, dale like a este video si crees que la justicia, aunque dolorosa, prevaleció. Nos vemos en la próxima.